Cordial saludo, mi nombre es Gilberto Mora Rodríguez. A continuación vamos a mirar lo que es el circuito eléctrico. Tenemos esquemas de principio, esquemas de montaje, principio de funcionamiento y diagrama eléctrico. Nos vamos a ir al tablero y en el tablero vamos a mirar la siguiente situación. ¿Qué se necesita primero para que un circuito eléctrico funcione? Vamos a necesitar una fuente de energía. En este caso vamos a utilizar una fuente de corriente continua. Por convención se determinó que el palo más largo sea la parte positiva y el más pequeño sea la parte negativa. Vamos a necesitar unos conductores que va a ser por donde van a fluir los electrones, y vamos a necesitar un receptor. En este caso vamos a utilizar una bombilla. Entonces ya tenemos receptor y aquí en este caso vamos a tener conductores. Y aquí ya tenemos nuestro circuito eléctrico básico. Hay que tener en cuenta que todo circuito debe tener un sistema de control. Para este caso vamos a utilizar un pulsador normalmente abierto. ¿Listo? Entonces este pulsador es un sistema de control, que es el que va a permitir o que encienda o que apague nuestro circuito eléctrico. En este caso está abierto. ¿Qué vamos a utilizar ahí? Vamos a utilizar un sistema de protección. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el sistema de protección? Pues va a evitar que, en caso tal de que haya una sobrecarga, sencillamente se nos dañe el receptor y nos va a permitir el control en caso tal de que haya una sobrecarga, nos va a permitir el control de que el receptor no vaya a tener exceso de electrones y se nos vaya a quemar. Inclusive las fuentes también vienen con un sistema de protección. Y al principio de funcionamiento, sencillamente los electrones van a viajar de menos a más. En este caso, pues aquí está el pulsador normalmente abierto, hago enclavamiento, o sea que va a haber flujo de electrones a través del receptor, y ya aquí esto se va a convertir en luz y calor. Entonces, este es el principio básico de funcionamiento del circuito eléctrico. Y ya vamos a entrar a mirar que también, una vez que ya sabemos esta parte, nos vamos a encontrar que en un circuito eléctrico hay una serie de unidades de medida. Entonces, ¿cuáles son las unidades de medida para un circuito eléctrico? Tenemos tensión, que se representa con la letra E, y su unidad de medida es el volt. Vamos a tener intensidad o corriente, que se representa con la letra I, y su unidad de medida es el amperio. Otra unidad de medida que se conoce es la famosa resistencia, y su unidad de medida es el ohmio. Es fundamental tener en cuenta esas tres unidades de medida, y también involucran una que se conoce como potencia disipada, y su unidad de medida es el vatio. Es importante tener en cuenta estas cuatro unidades de medidas, porque así vamos a determinar las características de tres tipos de circuitos que se conocen. Uno, circuito serie, y dos, circuito paralelo. Tienen características fundamentales. La primera característica en un circuito serie es de la disposición de sus elementos.
Entonces, aquí en este caso vamos a mirar un elemento seguido del otro, que definimos como bombillas. Esta es la primera característica de un circuito serie. En un circuito paralelo, la disposición de sus elementos es uno enfrente del otro. Y lo vamos a observar, las mismas tres bombillas. Entonces, vemos esta disposición, serie, uno seguido del otro, paralelo, uno enfrente del otro. Y esto nos permite tener en cuenta las siguientes características. En este caso, la tensión para un circuito en serie no va a ser la misma, porque aquí ya van a venir los electrones, van a necesitar más fuerza. ¿Para qué? Para que estos electrones se muevan. Por ende, la tensión en un circuito en serie varía. La tensión en un circuito en serie es variante. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de elementos y de la fuente y toda una serie de situaciones. ¿Qué significa eso? Por la segunda ley del caballero de Kirchhoff, la sumatoria de estas caídas parciales en un circuito en serie debe ser igual a la de la fuente. ¿Qué significa eso? Que en un circuito en serie tengo caídas de tensión. Caídas de tensión. En un circuito en paralelo no tengo ese problema, porque si observamos, este sería positivo y este sería negativo. Entonces, a lo que activamos, todos los receptores van a tener el mismo voltaje, la misma tensión. O sea que en un circuito en paralelo no tengo caídas de tensión. No existe caída de tensión. Sucede algo bien interesante. Aquí en serie voy a tener caídas de tensión. Aquí en paralelo no voy a tener caídas de tensión. Otra unidad de medida que vamos a entrar a revisar es la corriente. Para este caso, la corriente, como es un solo camino para el flujo de electrones, va a ser la misma durante todo el circuito. En este caso, la corriente, como vemos, va a ir por un lado, por otro y por el otro. En un circuito en paralelo voy a tener caídas de corriente. Y se aplica, aquí ya vamos a aplicar la primera ley del caballero Kirchhoff, que nos va a decir que la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, o sea, las caídas de corriente, debe ser igual a la I total del circuito. En este caso tenemos que la tensión de la fuente está sujeta a la sumatoria de las caídas de tensión. Aquí no, aquí está sujeta, pero la caída de corriente, o sea, la sumatoria de caídas de corriente va a ser igual a la de corriente aplicada en el circuito. Entonces aquí ya vemos circuito serie, circuito paralelo. El circuito mixto es una composición de circuitos tanto serie como paralelo. Aquí ya vimos las unidades de medida y vamos a entrar a ver ya diferencias de potencial. Vemos la unidad, resistencias,